Muchas gracias, Ale. Bienvenidos nuevamente, amigos. El día de hoy tenemos el honor de presentarles a nuestro invitado especial, el ingeniero Federico Alba González. Bienvenido, Federico, a nombre de CEMEX, del CTDC y del mío. Te agradecemos el haber aceptado nuestra invitación a participar en este foro, en el cual nos honramos con tu presencia y tu participación. Y pues bueno, con gusto les comparto. Muchas gracias y mucho gusto. Gracias por la invitación y gracias a todos por subirse un ratito, salirse de la alberca o del trabajo y dedicarnos esos 45 minutos. Gracias. No, al contrario, Federico. Estamos muy contentos de poder contar con tu participación y pues vamos a comentarles un poquito de la trayectoria de Federico para que lo puedan conocer un poquito mejor, quienes no tengan el gusto todavía de conocerlo. Pues bueno, Federico es ingeniero civil, titulado por la Universidad Panamericana, la UP. Tiene estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó una estancia de investigación en la Universidad Técnica de Lisboa, en Portugal, y terminó el programa de alta dirección AD2 en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. A partir del año 2005 ha tenido actividad docente y diversas exposiciones en congresos nacionales e internacionales. Dedica la mayor parte de su tiempo a la dirección general de ALBA Proyecto Estructural, que es una empresa líder a nivel nacional en elaboración de proyecto estructural, donde Federico funge como CEO, liderando la oficina de Guadalajara, que es el alma mater o la matriz, digamos, de la empresa, y una sucursal igualmente en la Ciudad de México, que con más de 90 colaboradores a su cargo, ha participado en proyectos muy importantes a lo largo de todo México y Centroamérica. Tiene el cargo de presidente ejecutivo de la empresa Sismus Engineering and Research, empresa líder en la implementación de disipación de energía y análisis no lineales en la ingeniería estructural. Igualmente funge como presidente del Consejo de la Fundación Illari Alba, asociación civil que promueve programas sociales de alto impacto para la comunidad wixárika del norte del estado de Jalisco, a través de la difusión de su arte y que también es una de sus grandes pasiones. Perfecto. Te agradezco mucho, Gustavo. Gracias por la presentación y otra vez gracias a todos por su tiempo. El tiempo es corto, aunque parecerían 45 minutos largos, la verdad es que no. Entonces, vamos a tratar de aprovecharlos fuertemente. Como ya les platicó Ale, la presentación se llama Estructuración de rascacielos en el mundo y su aplicación a proyectos en México. Ok, empecemos desde aquí. ¿Qué es un rascacielos? ¿No? Y la verdad es que a nivel mundial no hay un consenso. No hay un consenso. Yo les diría, para mí, el primer rascacielos, en base a todo lo que hemos estado por ahí leyendo, es está en el número 175 de la Quinta Avenida en Nueva York. Actualmente se llama Flatiron Tower. ¿Por qué? Porque así se llama el barrio en donde está. Se construyó en 1901 con un sistema de marcos metálicos remachados. Tiene 22 pisos y en realidad cuando se construyó causó muchísima polémica. Yo creo que es una de las principales características que provoca un rascacielos, ¿no? Entonces, pero la realidad es que no hay nada definido, ¿no? Vamos a ver un pequeño video de cómo las condiciones de altura y de diseño van cambiando a través del tiempo. ¿Sí? Como les comentaba, este fue construido en 1901 y para ese entonces, en 1901, ya se había construido también el Philadelphia City Hall, como su nombre lo dice, en Filadelfia. Sin embargo, aunque era un edificio bastante más alto que los 22 niveles de los que ya les hablé del Flatiron Building, en realidad, para mí este no es un rascacielos. El Flatiron Building era una estructura de marcos metálicos. El Philadelphia City Hall es una estructura de mampostería cuyos muros en algunas zonas tienen espesores de 6.7 metros. Mide cerca de 150 metros, un poco más. Pero para mí esa es una condición para no considerarlo un rascacielos.
la construcción obedece más a cómo se construía una pirámide a que ver cómo se construye un edificio alto, ¿no? Los dejo un poco terminando el video para que veamos pues, realmente cómo han ido evolucionando en el tiempo este apasionante mundo de los rascacielos. Bueno, pues entonces, ¿cómo los definimos? ¿Cómo definimos un rascacielos? ¿No? Lo primero que se me viene a la mente es ir al Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano, que es un organismo con mucho prestigio, que normalmente ciñe esos estándares de cuál es el edificio más alto. Y la verdad es que lo primero que encontramos ahí, cuando leemos el documento de referencia para ver cómo categorizar los rascacielos, nos deja más complejos y más perplejos. Porque dice un edificio alto, no hay una definición absoluta de lo que constituye un edificio alto. Entonces quedamos peor, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? La realidad es que se debe a muchos factores. Uno, sin duda, es el contexto. El contexto de dónde se ubica el edificio. No es lo mismo que un edificio de 20 pisos esté al lado de solamente chalets de 2 niveles, de 2 pisos en una aldea de Suiza, a que ese mismo edificio lo pongamos en el centro de Nueva York, de Chicago o de cualquier otra urbe. Definitivamente, aquí este va a ser un edificio alto. También habla el CTBU del tema de la proporción. No es lo mismo un edificio que mide 100 metros y 20 de base que uno que mide 100 metros de altura y 150 de largo. Este es una gran masa, pero no está estructurado como un edificio alto. Por otro lado, también nos pide que evaluemos qué usos de tecnologías de edificios altos se están usando para esa edificación en cuanto a elevadores, en cuanto a sistemas estructurales, en cuanto a disipación de energía. Entonces, como verán, pues realmente no hay una definición unificada, pero iremos viendo que sí hay muchas cosas más, ¿no? En cuanto al tema de la proporción, es un tema sin duda apasionante, porque la proporción habla precisamente de la relación de esbeltez del edificio. Este que vemos aquí es el edificio más esbelto del mundo. Sin duda, está en Nueva York, ¿no? Al lado de Central Park Tower, se llama de hecho el edificio, y tiene una relación de aspecto de 24:1. Es decir, es 24 veces más alto que el mayor de sus lados, en la base del edificio, ¿no? De repente voy a estar volteando acá porque tengo que ver, no pasarme del tiempo, si no luego me regaña Ale. Bueno, entonces, sin duda, Nueva York sigue siendo referencia en cuanto a este tipo de edificios. Les decimos pencil towers. ¿Por qué? Porque son super talls en el tema de la altura que tiene, son súper esbeltos y definitivamente son súper caros, ¿no? Cada uno de estos pisos aquí, no quiero decirles cuánto les cuesta, ¿no? Comprar un depita en esa zona. Pero bueno, hay mercado para todo, afortunadamente. Entonces, si se fijan, ahorita mencioné el término super tall. Y es una convención mundial que se denomina a un skyscraper como un edificio mayor a 150 metros. De ahí para abajo serán edificios probablemente altos. De ahí para arriba ya le podemos llamar rascacielos. Los super talls son edificios mayores de 300 metros. Aquí vemos el 432 de Park Avenue, un edificio icónico también ahí en Central Park, al ladito de Central Park. También
con depas en toda su altura. Y tenemos los megatolls, que son mayores a 600 metros. Actualmente hay 3 edificios megatolls terminados y están en construcción otros 2. Y poco a poco iremos hablando de estos. Ahora, ¿cómo se mide la altura de un edificio? Este es un tema bastante importante. Hay convenciones y el CTBU nos dice, a ver, en realidad me interesan, o hay 3 maneras de medirlo. La altura arquitectónica, la altura al piso ocupado más alto o la altura al punto más alto. ¿Sí? La realidad es que la altura arquitectónica es la que por convención se toma para ver cuál es el edificio más alto. ¿Qué es la altura arquitectónica? Es la altura del punto, que puede ser un apéndice o una aguja, como este es el caso, pero es la altura del punto que arquitectónicamente, como lo vemos aquí en el Burj Khalifa, que arquitectónicamente tiene sentido en cuanto a su expresión. El Burj Khalifa en muchos metros en realidad no tiene zonas habitables, pero si se fijan, totalmente está dentro de la concepción arquitectónica este punto. Entonces, el CTBU dice, sí te lo cuento. ¿Sale? La altura al piso ocupado más alto será un dato anecdótico, pero no nos sirve para definir cuál es el edificio más alto. Y ahí, definitivamente, esta consideración de cómo están acomodados estos edificios puede cambiar. Y la altura al punto más alto, sin considerar el tema de la arquitectura, también te vale que se usen antenas, anuncios, astas bandera o cualquier elemento de uso técnico, ¿sí? Como una antena de radio o como una antena de radiofrecuencia o lo que sea, ¿sí? Entonces, a ver, vamos lanzando una preguntita, a ver si fui claro en el tema de la explicación de esto. Si se fijan, ahí tenemos 4 edificios. El One World Trade Center en Nueva York, Shanghai World Financial Center en Shanghái, Willis Tower en Chicago y las Torres Petronas en Kuala Lumpur. Necesito que me ayuden a catalogarlos y que me digan cuál de los que vemos aquí es la alineación correcta, del más alto al menos alto, en cuanto a la altura arquitectónica. Vamos a darle un minutito para que vayan llenando sus comentarios. O más bien para que hagan su selección de cuál de las 4 es la buena. ¿Ok? Ya tenemos un poquito más de 150 respuestas. Vamos a darle un poco más de tiempo. Listo, Fede, ya cortamos el tiempo de la encuesta. ¿Ya? Perfecto. Entonces, a ver, el resultado final de ustedes le dieron el 37% a la tercera opción, que es BACD. Quedaría como la número 1, ¿no? Entonces, les tengo malas noticias ahí. Vamos a avanzar. Aquí está. En realidad, lo puse así porque es todo un truco. Efectivamente, es una antena de radio. Es una antena que tiene funciones técnicas de ingeniería, pero SOM muy hábilmente lo que hizo fue darle cierta geometría para que no pareciera y poner un haz de luz que está prendido 24 horas y que tiene un sentido arquitectónico y de profundidad hacia por qué se está erigiendo esta tower. Todos conocemos la historia. Entonces, ese haz de luz prendido a las 24 horas hasta la punta de arriba tiene un significado. Y entonces, el CTBU se las contó y efectivamente
la altura de este edificio para efectos de arquitectura es la punta. Entonces, este es el número 1. El número 2 sí es el Shanghai World Financial Center, como se ve. La altura número 3, si se fijan las Petronas, esta no tiene una función técnica, es simplemente un apéndice arquitectónico, y todas estas sí son antenas técnicas. Entonces pasa al número 4. La respuesta correcta era ABDC. Pero bueno, es parte del truco que les puse, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber de un rascacielos? Un rascacielos, por definición, tiene que tener más del 50% de su altura en área usable. ¿Sí? Entonces, una torre de telecomunicaciones, una torre de observación, no es un rascacielos. No entra dentro de esta configuración y, por lo tanto, no entra en las competencias. Aquí se ve claro cómo la Jinmao Tower en Shanghai, pues hasta aquí todos los pisos son usables, y la antena de televisión de China, pues en realidad solamente se puede usar estos puntos, es menos del 50% y no entra. Ok. Una vez que dejamos esas definiciones de rascacielos, que son importantes, ¿no?, para cada vez entender más por qué las configuraciones y por qué muchas veces los proyectos parecería que gastan un poco más, pues sí, para realmente llegar a ese estatus, ¿no? ¿Qué nos deja o dónde nos deja parados el 2020 en tema de edificios altos? Vamos a ver varias gráficas muy interesantes todas. Si se fijan, aquí aparecen desde 1980 hasta el 2020 todas las inauguraciones, es decir, son edificios terminados de más de 200 pisos, de 200 metros, perdón, no de 200 pisos, de más de 200 metros. Veníamos muy bien, 2019 y 2020, como era de esperarse, se cae un poco. Esto, la realidad es que es poco atribuible a la pandemia. Son proyectos tan grandes y de tanto empuje que si hubieran estado destinados a terminarse en el 2020, se hubieran terminado, ¿no? O serían muy pocos los que no. Pero bueno, parece que la prospección del 2021 va a recuperarse un poco, ¿sí? Y bueno, aquí vemos también más o menos la distribución que va teniendo. La mayoría son edificios de más de 200 metros, ¿sí? Más de 300 son pocos, y megatolls, pues si se fijan, son muy poquitos los que van saliendo. Es lógico, son más edificios de más de 600 metros. Esta gráfica nos debe de poner a chambear. Asia se está llevando el 70% de todos los edificios que vimos. El Medio Oriente, el 13%. Y el Medio Oriente, partiendo de que Emiratos Árabes y Arabia Saudita son los que hacen edificios, pues en realidad también es Asia, ¿no? Entonces, se llevan prácticamente el 79-80%, Norteamérica el 11%, Europa el 7% y un poquito de Oceanía, ¿no? Entonces, yo creo que hacemos, o nos ponemos las pilas y empezamos a construir más edificios altos en América, o por denominación, Medio Oriente lo volvemos parte de América. Una de dos. Aquí se ve más o menos cuántas ciudades inauguraron el año pasado o a través de los años edificios de más de 200 pisos, ¿no? Se ve que países, más o menos alrededor de 20 países es la media de que inauguran un edificio cada año de más de 200 pisos, y ciudades, pues andará por el orden de 50, 60 ciudades. En cuanto a dónde o en qué ciudades se da, pues aquí está, y no es ninguna sorpresa, ¿no? El que lidera es Dubái, después están 1, 2, 3, 4 ciudades chinas, está Nueva York por ahí colado. En realidad, ciudades que estén fuera de Asia y Medio Oriente están Nueva York, Londres y Chicago. Todo lo demás es Asia o Medio Oriente. El 2020 nos deja una muy buena noticia, ¿no? Y por eso quise poner esta gráfica y resaltarlo. ¿Qué nos deja? Que tenemos la primera Super Tall en México. Más adelante vamos a hablar un poquito de ella, pero es la Torre Top, Torre 1 en Monterrey, con una altura de 305 metros.
Así es como se ve el skyline de los últimos 15 años. ¿Cuál ha sido la torre más alta inaugurada desde el 2005? En el 2010, Burj Khalifa, el edificio más alto. En el 2015, Shanghai Tower, que es la que le sigue. Y así hemos visto cómo se han venido comportando. Ok. Aquí se ve clara la tendencia que ya les decía. En los años 30 y 40, el 100% de los edificios que se inauguraban eran en Norteamérica, y la realidad es que eso va bajando fuertemente. Asia va tomando preponderancia y sin duda el Medio Oriente. En cuanto a los usos, ¿no? Esto sin duda la pandemia sí lo va a cambiar, pero si vemos, en realidad los espacios altos se destinaban a oficinas. 2019 y 2020 nos enseñaron que eso ya está cambiando y que tenemos que hacer usos mixtos para que los edificios sean más viables desde el punto de vista económico, y definitivamente este número todavía se va a volver menor porque la pandemia nos enseñó que se puede trabajar desde casa. Entonces, el 2021 sin duda será un año interesante para ver esta gráfica. Y por otro lado, esto es importantísimo también, ¿dónde estamos parados en cuanto a los materiales estructurales que se están usando para la construcción? Hasta los años 60, en realidad el 100% se hacía metálico. A partir de ahí, del descubrimiento del concreto y de cada vez más ir teniendo concretos de alto desempeño, ha ido ganando terreno el concreto, y definitivamente el acero va perdiendo terreno. Va perdiendo terreno por dos cosas. Uno, sí es más caro construir edificios de estructura metálica. Y dos, la tecnología del concreto va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Si se fijan, también está claro que el tema de un diseño compuesto ha ido ganando preponderancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se trata de agarrar lo mejor de los dos mundos. Es decir, usar el concreto para esas inercias y esas cargas masivas que necesitamos, y el acero en los puntos específicos en donde necesitamos cierta característica o cierto esfuerzo con mayor o mayor. Este tema del diseño compuesto, la realidad es que en edificios, precisamente en los super talls o en los mega talls, cada vez se usa más. Y para muestra, un botón. Esta es una pequeña columnita de la Shanghai Tower. Esta escala real, esto, a lo mejor me habrá fallado 1 milímetro la escalada de este chango. Ingeniero ahí acostado en el piso, porque estamos viendo la sección transversal de una columna. Esta columna mide 20 metros cuadrados de sección transversal. Es decir, aproximadamente 3.6 metros por 5.5. Esta foto hay que traerla siempre en el celular para que cuando un cliente nos diga que en sus columnas se le hacen grandes del edificio, le enseñemos esta foto y le digamos, no, espérate, eso no es cierto. Columnas grandes, estas. Ahorita vamos a ver en qué tipos de sistemas de estructuración se usan estas megacolumnas, ¿no? Pero la verdad es que está padrísimo, ¿no? Todo esto, en realidad, son placas de 2 pulgadas, 3 pulgadas, pulgada y media. Es esta columna la que estamos viendo en la sección, y aquí se ve perfectamente cómo tenemos estas placas metálicas. Obviamente todo está retacado de studs, y se ve aquí cómo viene todo el acero para que en realidad quede toda la placa metálica ahogada en concreto. Aquí vemos la escala humana del edificio. Había otra sección que no era de 20 metros cuadrados, que era de 45, de una torre en Shanghái. Pero la realidad es que esta, como tenía la foto aquí de referencia, preferí ponerla, aunque la otra es bastante más impresionante por tener 45 metros cuadrados de sección transversal como columna. Ok, vamos entonces, después de este preámbulo de qué son los rascacielos y dónde estamos parados en el tiempo, hablar de los criterios de estructuración. Los criterios de estructuración
sin duda, es la mayor aportación que podemos hacer los ingenieros estructurales y arquitectos a un proyecto. Un correcto criterio de estructuración te hace que una obra pueda ser eficiente o no. Hay una diferencia enorme desde el proyecto nace bien o realmente desde el principio no se logró generar esa correcta sinergia entre ingenieros y arquitectos, y entonces el proyecto realmente va a sufrir para que logre entrar en costos. ¿Sí? Entonces, esto se logra metiéndose en los zapatos de la estructura. Hay que lograr entender cómo se comporta la estructura. Y pues ahí está lo más bonito de nuestra chamba, ¿no? Que realmente tengamos esa concepción, esa capacidad de imaginarnos, sobre todo en el tema de sistemas de defensa laterales, cómo se va a comportar la estructura, dónde se le van a concentrar esfuerzos, el momento de volteo, qué te va a pedir en un lado, en otro, en el centro, ¿sí? Entonces, para esto, yo creo que tenemos que ser conscientes, ingenieros, arquitectos, nos dediquemos a diseñar o nos dediquemos a construir, de que nuestra chamba tiene un fin mucho más grande que generar negocio, ¿no? Que hacer estructuras eficientes, bonitas. Y para eso cito a Ashraf y lo leo directamente porque si no, no sería cita. Lo sorprendente de la ingeniería estructural es que diariamente nuestra profesión construye una mejor vida para toda la humanidad. Preservamos el pasado. Nuestro trabajo está construyendo el futuro, pero encima de todo, estamos en el negocio de salvar vidas. Protegemos a la humanidad de estragos devastadores debido a peligros naturales como sismos y huracanes. Si una persona se convierte en héroe al salvar una sola vida, los ingenieros estructurales salvamos vidas cada que el viento sopla. Está padrísimo, ¿no? Es un tema romántico, pero es verdad, ¿no? Entonces, cito a Ashraf directamente con esta frase. Ok. En el tema de los criterios de estructuración hay tema muy importante. ¿Qué hay que hacer primero cuando vamos a trabajar en un edificio? Y sí o sí, lo primero es pensar. Es un gran error ponernos a trabajar un modelo y empezar por el 3. Lo que tenemos que hacer es bajarnos acá y decir, a ver, ¿qué me dice mi sentido común, mi intuición de cómo se va a comportar este edificio? Con creatividad, ¿cómo podemos resolver, no nada más poniendo un diagrid de traves y columnas, una retícula de 9 por 12, sino realmente entender cómo se va a comportar la estructura y cómo lo podemos solucionar? Yo le llamo esto siempre afilar el hacha, ¿no? ¿Qué nos conviene más? Primero afilar el hacha. Antes de ponernos a dar fregadazos al árbol o hacer pedacitos las ramas, primero hay que afilar el hacha. Pensar, dedicar horas en el escritorio a ver el proyecto y entender qué nos está pidiendo, ¿no? Después de ahí, ya que entendimos a la estructura, en base a lo que sabemos, que hemos aprendido, ya sea por educación o por experiencia, podemos aterrizar esa idea conceptual. Y por último, con el uso de técnicas y herramientas, llevarla a la realidad, modelarla y diseñarla. ¿Sí? Parecería una cosa sencilla, no lo es, y es la parte medular del trabajo de ingenieros y arquitectos. Aquí está, son 2 slides padrísimas de cómo con diferentes alturas podemos pensar en diferentes criterios de estructuración para los edificios. Aquí está el número de pisos, puede ir desde 20 hasta 180 pisos, y seguramente acá después seguirán más. Y vemos cómo pues una manera fácil es meterle unas diagonales en el core y hacer algo con unas columnas gravitacionales,
o hacer un marco de concreto rígido, o hacer un marco de acero rígido, o meterle un core y usar un tema gravitacional en los extremos, armaduras, un core con diagonales, un core sumado a un tubo, un core con marcos sismorresistentes en todos los sentidos, un core con outriggers y por último el core de mariposa, que le llaman, con el que están resueltos 2 de los edificios más altos a nivel mundial. Y aquí un acercamiento con una figura como esta, yo la tuve pues hace aproximadamente 10 años ya, la primera vez que hojeé el libro de edificios altos, de diseño de edificios altos de Mark Sarkisian, ¿no?, del profesor. Y la realidad es que es muy padre cómo sintetiza las diferentes maneras de estructurar un proyecto. Lo importante es que sí se han resuelto edificios altos así, pero en el despacho nos hemos dado cuenta de que no se necesita tener 150 niveles para que esto funcione. Esto lo hemos puesto a diseñar o a trabajar en edificios desde 30 o 40 niveles. Lo importante es tener en la baraja, ¿no?, ¿qué podemos hacer? En los últimos 5 años que hemos estado colaborando ahí con el doctor, el profesor Mark, y con Edward, que es el representante en México de SOM, sin duda hemos coincidido en que la parte medular de un proyecto es la conceptualización del mismo. Y SOM lo hace de una manera natural porque dentro de sus oficinas nace el proyecto arquitectónico y estructural al mismo tiempo. Qué bueno que en ese despacho así se pueda dar. Pero la realidad es que eso se puede dar en cualquier proyecto. En cualquier proyecto nosotros podemos forzar que el arquitecto y el ingeniero estén trabajando de la mano, colaborativamente, y que el nacimiento del proyecto sea uno, y solamente un nacimiento. Que no haya un nacimiento arquitectónico por un lado y un nacimiento estructural por el otro. ¿Sí? Esta gráfica en realidad es de un par de profesores, el profesor Ali y del profesor Sun, es bastante más actualizada, ¿no? Aquí está, todos estos, si se fijan, son sistemas que dependen de un trabajo interior o de solamente marcos, pero la mayoría dependen de un núcleo. Hay otros sistemas que les llamamos exteriores, ¿no?, y que dependen más de lo que está pasando en el perímetro de los edificios. La realidad es que son pocos los proyectos en donde se use explícitamente solo uno de estos y no se tenga en conjunto con otro, ¿no? La realidad es que muchas veces hay un diagrid trabajando en conjunto con un núcleo, o hay unos megamarcos, ¿no?, conectándose con un núcleo. Y ahorita lo padre de la presentación más adelante es que vamos a ir viendo precisamente en edificios altos a nivel mundial y en México cómo se logra integrar todos estos sistemas. Hablando precisamente de la sinergia entre ingenieros y arquitectos, nos dimos cuenta en el despacho de que sin saberlo, con despachos como Sordo Madaleno, como Gómez Vázquez International, como Callison, hemos dedicado muchas horas de trabajo en conjunto y de presentaciones en las oficinas de los arquitectos a estudiar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se están haciendo un proyecto, estamos sentados en la misma mesa antes de que se termine la conceptualización del mismo, hablando de esto, generando opciones, haciendo servilletazos, trabajando desde las etapas conceptuales. Entonces, es importante que realmente le demos el peso a esa sinergia de ingenieros y arquitectos. Entonces, vamos a hablar, como les decía, de varios edificios. El primero es Kingdom Tower. Me voy a ir rápido, si no me va a acabar el tiempo. Esta es una estructura de Adrian Smith, diseñada por Tonto Tomasetti, que está en Jeddah, Arabia Saudita, de 1000 metros de alto. Así se ve el render
precioso, ¿no? Y así está el criterio de estructuración. Es una estructura que no tiene una sola columna, no tiene una sola trave peraltada, todas las losas son planas, todos los edificios entrepisos son de 4 pisos, tiene un core triangular que le ayuda mucho a la torsión, tiene todos estos muros de los pasillos que están acoplados por traves de acople desde 90 hasta 1.20, con espesores de 110 centímetros, y tiene espesores de 150 centímetros en estas zonas, ¿no? Que son los muros cabeceros, que sin duda son los que se llevan una mayor carga a la hora de los empujes de viento, ¿sí? Así es como está actualmente. El edificio estuvo parado mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, unos 2 años, pero hace 15 días el ingeniero Robert Sinn, un principal de Thornton Tomasetti, dio una conferencia del Skyscraper Museum y nos platicó que ya el edificio ya está arrancando otra vez. Van en 260 metros, el 45% del concreto ya está colado, ya se están poniendo las fachadas, entonces este edificio se espera que esté terminado más o menos en 2 años. Entonces ya por eso lo pongo, porque ya es una realidad, no es algo que esté solo en papel. Si se fijan, aquí los muros siempre llegan hasta el final. Este es un muro que va diagonal, creciendo diagonal, y siempre va estando en contacto con estos muros. Vamos al Burj Khalifa, ya lo conocen muchos, arquitectónica e ingenierilmente está desarrollado por SOM en Dubái, Emiratos Árabes, y mide 829 metros, el edificio más alto terminado. Así se ve, hermoso, un ratio de esbeltez de 1:9, el anterior era de 1:10, y así es como funciona. En realidad tiene un core triangular también muy fuerte, con muros acoplados en los pasillos, pero le dieron mucha prioridad a estas zonas, que son sin duda las más caras, y por eso el muro no llega hasta el final. Sin embargo, en 1, 2, 3, 4, 5 niveles, ese muro sí llega hasta el final por medio de unos outriggers. Unos outriggers que miden 2 niveles y que se conectan por medio de este muro de acople, ¿sí? Entonces, en realidad, el sistema es muy similar, pero simplemente esto en 10 niveles llega hasta la orilla y en el anterior en cada nivel iba hasta el fondo. Merdeka es un edificio en construcción, se sabe realmente muy poco de él, pero está en Kuala Lumpur, Malasia, y 644 metros. Me voy a ir rápido, entonces no me voy a entretener en leer todo. Así se ve, y es una belleza porque tiene todos los sistemas que quieras. Un core, megacolumnas, un sistema de tubo metálico, cinturones rigidizantes, outriggers, una especie de crucetas y unas que otras columnas gravitacionales, ¿no? Entonces, sin duda un trabajo bellísimo y, como les decía, la suma de varios sistemas. Así se va viendo en construcción. Shanghai Tower, aquí están las características, es de TT, 623 metros, ya está terminado. Así es como se ve. Tiene en realidad 8 sets de outriggers, son outriggers por medio de la losa, ¿no? Y así es como se van viendo las diferentes plantas. One World Trade Center, diseño arquitectónico de SOM, de WSP Estructural, Nueva York, 546 metros, terminado ya. Y este tiene un núcleo brutal de concreto. El núcleo solito puede con el edificio. Sin embargo, por un tema de redundancia, también el marco perimetral solito, que es metálico, puede con el edificio. Se acoplan en este punto y en este punto, y en realidad el edificio es sumamente robusto. Nos vamos ahora con Top. Nos movemos ya a México. Un edificio precioso en cuanto a que es el primer super toll, desarrollado por Colaco Engineers y el doctor Esteban en cuanto a la ingeniería estructural. Así se ve. Y está hecho por 2 anillos. Un anillo interior formado por el core y un anillo exterior, unido por un set de outriggers en el nivel 12, nivel 39 y nivel de azotea. Torre COI, desarrollado por BFO Arquitectos, Thornton Tomasetti y el Dr. Stark
en el tema de ingeniería estructural, en Monterrey, 279 metros, así se ve, y tiene una característica muy bonita en cuanto al uso de los outriggers. Sí, definitivamente es un core ligado con outriggers, pero los outriggers de este edificio no se podían hacer, como los vemos en muchos otros, por muros ligando el core directamente con las columnas. Entonces se hicieron unas losas sumamente rígidas, la superior a la inferior, y se hizo un cinturón rigidizante, para que sin tener muros en el interior, esto funcionara como un outrigger. Por eso le llaman outrigger virtual. Está en el nivel 21 y 62, y ya lo comenté, es desarrollo de TT y el Dr. Stark. Torre Sol, voy a detener un poquito más hablando en ella, porque es nuestro bebé. Lo hemos diseñado en conjunto con Sordo Madaleno, Proyectos 9 como desarrollador, y tenemos también la colaboración del Dr. Stark. Así se ve, hermosa la torre. Es una planta muy ovalada, y entonces tiene un radio de esbeltez grande. El radio es cercano al de Burj Khalifa, obviamente la altura no. Este tiene 256 metros, bastante menos, pero no le hace. Vemos un core con outriggers en el sentido esbelto de la torre. En el sentido longitudinal, la torre puede solita, no necesita outriggers, entonces este core es lo suficientemente robusto. Se hizo un estudio de viento con RWDI que nos arrojó tres cosas. Uno, que el túnel de viento nos da fuerzas mayores a las calculadas por el reglamento. Dos, que nos ayudó a estudiar la orientación correcta de la torre para ver si la girábamos o no. Y tres, que nos hace ver en cuanto al uso de habitacional y de oficinas, si estamos en condiciones de confort suficientes. Adicionalmente, cuando diseñas un edificio con outriggers, te das cuenta de que la deformación residual del core y de las columnas es sensiblemente diferente. Y entonces, a largo plazo, tienes que estudiar esos asentamientos diferenciales de la estructura debido por el acortamiento plástico del concreto, porque se van a inducir esfuerzos adicionales en los outriggers a largo plazo. Y hay que diseñarlos, obviamente. Torre Reforma, el doctor Rodolfo me colaboró ahí con imágenes, ¿no? Es un edificio muy bonito, aquí lo vemos, con un core triangular, un sistema gravitacional a base de tirantes, precisamente para crecer de lo que sería un primer nivel prácticamente sin apoyos, a irle ganando cada vez más y más y más área, como se ve aquí, para, como ya lo saben, conservar la casona. Torre Paradox, un edificio muy bonito en Santa Fe, diseño de Luis Bozo y arquitectónicamente de SOM, 196 metros. Este edificio me gusta ponerlo, proyecto de Luis Bozo, porque en realidad se necesitó un stage construction bastante complejo, porque el edificio fue creciendo así y hasta aquí se ligaron. Y entonces todas esas deformaciones elásticas que se iban dando estaban calculadas precisamente para que el edificio llegara y conectara donde debía. Adicionalmente, en este core tiene el uso de los disipadores SLB. Por otro lado, el Hyatt de Andares, ya casi termino, es nuestro bebé también. Afortunadamente pasó de los 150 metros y le podemos llamar rascacielos. Lo desarrollamos con un grupo de MI, Sordo Madaleno como arquitectos, y colaboramos también junto con el con el ingeniero Izquierdo, en paz descanse. Así se ve, es un edificio precioso. Los que han tenido oportunidad de verlo aquí en Guadalajara no me dejarán mentir. Y en realidad tiene un doble sistema. En el sentido esbelto de la torre tiene unos muros cabeceros y tiene un core, todo esto ligado con traves de acople de bastantes buenas dimensiones en estos niveles, y a partir de ahí están desacoplados. Importante citar siempre todas las fuentes, ¿no?, que me compartieron para generar toda esta información, y con eso cierro. Perfecto, pues Federico, muchísimas gracias. A nombre de CEMEX agradecemos y apreciamos enormemente el que hoy nos hayas compartido tu experiencia. Hoy, sin duda, a más de uno nos has inspirado por aprender más.
Padrísimo, qué bueno. Muchas gracias, gracias a Cemex, gracias a todos ustedes. Definitivamente el tema que tocamos hoy es apasionante. Ojalá y sí hayamos logrado despertar por ahí cosquillitas o inquietudes en más de alguno. Y la realidad es que hay muchísimo que estudiar ahí de bibliografía a nivel mundial de estos y de muchos edificios más para seguir aprendiendo. Gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.